El Salvador de El Salvador es Bukele. Y para nosotros el ejemplo del Salvador y de El Salvador es seguir los pasos de Bukele en la Argentina. He aquí el Bukele chileno, el comisario contra las lacras asquerosas, inmundas. Estamos de acuerdo que si Bukele los podía implementar en El Salvador, también un presidente aquí, el Lazo o quien sea, puede implementarlas en Ecuador. Me gusta a mí el plan Bukele, en cierto modo, cierta parte, justamente porque ha tomado este tipo de iniciativas. Llenar las cárceles de choros. Lo que se tenga que hacer, hay que hacerlo ya, con la misma fuerza que se está usando en El Salvador para acabar con las maras. Como alcalde de Cali empezaré la construcción de una megacárcel. Si Bukele lo hizo en El Salvador, nosotros ¿por qué no lo vamos a hacer aquí en Cali? Para las derechas latinoamericanas, el nuevo ejemplo a seguir es Nayib Bukele. Están enamorados de él y de su política de mano dura que está implementando en El Salvador, donde hasta ahora ha detenido a más de 68,000 personas. Ha inaugurado la cárcel más grande de América Latina y acumula más de un año en estado de excepción. La derecha latinoamericana está fascinada porque, por fin, parece que las políticas de mano dura que tantas veces han tratado de implementar en sus países sí puede funcionar. A un año de que Bukele le declarara la guerra a las pandillas salvadoreñas, los índices de violencia han bajado, y eso parece ser una realidad, reconocida incluso por los opositores. Se pasó de tener una tasa de 105 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2015 a 17.6 en 2021, y en enero de 2022 se llegó a 2 por cada 100,000 habitantes. Incluso hay días o semanas, meses, dice el gobierno, que no ha habido homicidios en El Salvador. Aunque esto pueda ser exagerado o el gobierno trate de maquillar las cifras, hasta opositores y las personas de pie reconocen que El Salvador es otro y que por ahora, al menos, no hay violencia en las calles. Esto ha hecho que la popularidad de Nayib Bukele esté por las nubes, cerca del 90% según algunos sondeos, lo cual lo coloca como el presidente más popular de América Latina. Mientras que 88% de la población dice sentirse más segura ahora con la estrategia de mano dura contra las pandillas que en gobiernos anteriores. El gobierno de Bukele no ha pasado desapercibido para las derechas latinoamericanas que están importando su discurso a varios países de la región y lo han puesto como ejemplo. ¿Pero realmente está funcionando la estrategia de Bukele? ¿Es aplicable a otros países? Y además, ¿cuáles son los riesgos que entraña esta estrategia y el discurso que encarnan allí? Vamos a tratar de averiguarlo en este video. Pero primero vamos a dar un poco de contexto sobre la situación en El Salvador, de dónde surgieron las pandillas, luego analizaremos a detalle el discurso de Nayib Bukele sobre la mano dura y la violación de derechos humanos y el gran riesgo que conlleva, y finalmente porque es una pésima estrategia que no funciona y que sería una horrible idea si aplicara en otros países de América. Parte 1. Antecedentes. Lo primero que hay que entender sobre las pandillas en El Salvador es que son una consecuencia de la guerra civil que se vivió en la década de 1980, cuando se enfrentaron el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional con las Fuerzas Armadas de El Salvador. Como consecuencia de esta guerra civil hubo una fuerte ola migratoria de salvadoreños hacia Estados Unidos, principalmente a Los Ángeles, California, donde se crearon pandillas de salvadoreños inspirados en los gangs californianas. De ahí salieron grupos como la Mara Salvatrucha, Barrio 18, entre muchos otros. Cuando deportaron a miembros de estas pandillas, replicaron la organización que habían aprendido en Estados Unidos en su país, en El Salvador, donde empezaron a tener un control territorial importante. En 2003, el presidente Francisco Flores de la Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, por sus siglas, un partido de derecha, comenzó una guerra contra las pandillas en el llamado Plan Mano Dura. Quiero decirle claramente a los ciudadanos que yo no estoy preocupado del bienestar de los criminales. Yo estoy preocupado del bienestar de los salvadoreños honrados y claramente estoy del lado de ellos. Y un año después, en 2004, el nuevo presidente, Tony Saca, así se llama yo qué, de otro partido conservador, implementó el Plan Super Mano Dura. Son producto de un consenso que nos permiten tener verdaderamente leyes super mano dura para capturar a los delincuentes. Como se ve, Bukele no es el primero en tener estos intentos por controlar el crimen organizado con represión absoluta. Aunque en un principio la estrategia de mano dura del 2003 y 2004 tuvo resultados aceptables, a la larga las pandillas continuaron dominando el territorio salvadoreño incluso con más fuerza que antes. Al final lo que se logró con esta estrategia fue que las pandillas se apoderaran de las cárceles y los volvieran su centro de operación. En el gobierno de Mauricio Funes del FMLN se hizo un pacto con las pandillas para reducir la violencia y tener algún tipo de gobernabilidad. Se decidió por pactar con los líderes de la pandilla. Aunque este tipo de acuerdos efectivamente lograban disminuir la violencia en las calles, eran muy frágiles y se corría el riesgo de que sirviera como moneda de cambio para que las pandillas presionaran al gobierno, cosa que de hecho ocurrió
y al final tampoco se terminaron por reducir los índices de violencia como se esperaba, y las pandillas incluso se pudieron infiltrar más en el gobierno. Por lo menos desde 2010 a la fecha, los gobiernos de El Salvador habían pactado por debajo de la mesa con los líderes criminales, aunque en público tuvieran un discurso de tolerancia cero, de respeto a la ley e incluso de confrontación, lo que ha hecho que la relación con las pandillas y gobierno se estire y afloje, y donde la violencia forma parte de las estrategias para negociar. Por ejemplo, yo te bajo la violencia de este lado, pero dame sus beneficios en la cárcel, pasó esto, me agarraste a este líder, te genera una ola de violencia. Entonces la violencia se vuelve un asunto mucho más cotidiano en el que el gobierno forma parte por tener una transacción. Así llegamos a la presidencia de Nayib Bukele, quien llegó en 2019 al gobierno salvadoreño apelando a su juventud. Su forma distinta de hacer política fue de los partidos tradicionales del FMLN y Arena, y con el uso original de las redes sociales. En el momento en que Bukele ganó la presidencia, él no tenía un discurso de mano dura contra las pandillas que sí mostraría mucho más adelante. De hecho, Bukele continuó con la práctica de negociar con los líderes de la pandilla, como lo reveló la Fiscalía de Estados Unidos en febrero de 2023, cuando se hicieron públicos unos documentos en los que se revela que Bukele pactó con las pandillas desde 2019. Según esto, el presidente salvadoreño les ofreció beneficios a los líderes en las cárceles a cambio de que ayudaran a mantener bajos los índices de violencia y que le ayudaran incluso a movilizar votos para su partido político llamado Nuevas Ideas. Todo esto cambió en marzo de 2022, cuando después de que agarraran unos pandilleros, los líderes desataron una ola de violencia que llevó a que El Salvador viviera la jornada más violenta de su historia, con 62 muertes en un solo día. Esto hizo que se rompiera el pacto que tenía el gobierno de Bukele con las pandillas y se adoptara un tono de mano dura que se mantiene hasta ahora. Lo que hay que entender de las pandillas es que no surgieron de la nada, por generación espontánea. Son consecuencia de una historia de guerra civil con desintegración social, fractura familiar, de migraciones masivas, deportaciones a su país y violencia sistémica en su contra. Las pandillas son resultado de la desigualdad social y de un Estado fallido. Al final, fueron el mecanismo de cohesión social que no pudo ser la familia, la sociedad o el Estado, porque todo eso colapsa tras guerras civiles como la que vivió El Salvador. Cabe aclarar que esto no es de ninguna forma una justificación moral por los crímenes que cometieron los líderes de las pandillas o las atrocidades que han llegado a hacer. Simplemente es reconocer de dónde vienen y romper con la idea de que son delincuentes solo por decisión, ignorando por completo todas las condiciones sociales que lo llevaron hacia ahí. Otra cosa que hay que resaltar de la historia de las pandillas es que se entrelazaron y vincularon con el Estado salvadoreño al punto de que cogobernaban el territorio. Las pandillas, al igual que otros grupos de crimen organizado en América Latina, no son externas al Estado, aunque éste diga que sí y que las combate. Siempre en alguna medida llegan a acuerdos tácitos o explícitos con las autoridades para mantener su territorio, mantener sus negocios y mantener la gobernabilidad. La idea de que un gobierno actúa como una unidad frente a unas pandillas que son totalmente externas es una ficción. Antes de continuar, deja que te pida por favor un like y la suscripción. Yo sé que es una lata y lo que sea, pero de verdad ayuda muchísimo. Estoy retomando esto, me permiten un poco, pero quiero seguir haciéndolo, así es que por favor, si me pudieras ayudar con una suscripción y un like, me ayudarías muchísimo. Gracias. Parte 2. Bukele y la vulneración de los derechos humanos. En la estrategia de seguridad de Bukele se han cometido toda clase de violaciones a los derechos humanos que han sido ampliamente documentadas por organismos internacionales. Han ocurrido detenciones arbitrarias, es decir, se agarra a cualquiera que parezca pandillero, incluso solo por tener tatuajes o parecer sospechoso, ponerse nervioso en un interrogatorio. No se ha seguido el debido proceso a los acusados, no han tenido abogado o acceso al expediente, no saben de qué se les acusa, se han hacinado a los presos en cárceles en condiciones indignas, se han llevado a cabo maltratos de guardias de seguridad y han muerto más de 90 personas en la historia del Estado, aunque no se sabe en qué condiciones. Todas estas acciones de violaciones a los derechos humanos han estado justificadas por Nayib Bukele a nivel discursivo. El presidente salvadoreño se ha encargado de empezar una campaña mediática y de redes sociales muy bien pensada y muy planeada para denigrar a los pandilleros, relativizar sus derechos humanos y ponerlos en un nivel inferior a las demás personas. Por ejemplo, en la red social TikTok, Bukele no se ha cansado de repetir los discursos que ponen en tela de juicio los derechos humanos de los criminales, o por lo menos diciendo que son menos importantes que el de las personas inocentes, justificando tratos indignos como los que se ven en la megacárcel y que Bukele presume con tanto orgullo. Pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan, y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada, y creo que eso es algo importante. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Esto lleva a que las violaciones de derechos humanos que ha provocado su cruzada de mano dura contra las pandillas tengan una mayor justificación moral ante la sociedad, y al final, no solo en El Salvador, sino en América Latina y en el mundo, la gente crea que esas personas sí merecen vivir en esas condiciones por lo que hicieron, por los delitos que cometieron merecen ser tratadas de manera indigna, quitarles el alimento,
o no recibir el trato humano que merecería cualquier persona. Seguramente también se están preguntando, bueno, ¿y cuál es el problema con todo esto? ¿Por qué esas personas de verdad merecen el igual trato que una persona que no cometió ningún delito? Finalmente ellas decidieron romper la ley, agredir a otra persona, hacerle un daño y por eso están pagando las consecuencias. Como dice Bukele, ¿por qué sus derechos humanos valen igual que los nuestros? Pues sí, esto es precisamente lo que Bukele sostiene, pero es extremadamente peligroso dar entrada a estos discursos. Porque una vez que se instala la idea de que hay personas de segunda categoría que merecen ser tratadas de una forma distinta al resto de los demás por lo que hayan hecho en el pasado, por alguna característica de ellos, se pierde una piedra fundamental que impide que sucedan cosas como los trabajos forzados, la tortura o incluso se puede llegar al riesgo de plantear la eliminación física de ese grupo social. Les juro que no exagero, así lo han dicho expertos en crímenes de Estado como el sociólogo argentino Daniel Feierstein. En este libro que les recomiendo mucho, él argumenta y va explicando cómo se construye un ambiente favorable para que se cometan atrocidades como la eliminación masiva de un grupo de personas que se consideran nocivas o peligrosas frente al colectivo. En el fondo, ese tipo de cosas no pueden ocurrir sin que se piense que hay humanos de segunda categoría, por alguna u otra razón. Ya sea porque son guerrilleros, porque son narcotraficantes, porque son pandilleros. En este libro que les recomiendo mucho, él dice: una vez quebrado el concepto de igualdad natural de los seres humanos, el concepto posterior de degeneración permite su tratamiento como no humano, como agente infeccioso, con toda la dureza y el cuidado científico que ello requiere. El asesinato, el genocidio, el exterminio comienzan a explicarse como necesidad para preservación de la vida en conjunto. ¿Les suena algo de lo que dice Bukele? También dice: la deshumanización del otro por medio de su tratamiento suntuario y su conversión en un agente infeccioso logra derribar, por lo general, las barreras morales y se encuentra presente tanto en el discurso de los perpetradores a la hora de cometer los asesinatos, torturas, violaciones y saqueos, como a posteriori para explicar y legitimar su participación en dichas acciones. Y así es como funciona la línea lógica de decir, bueno, sí, se merece que los maltraten, que vivan todos ahí hacinados, que los dejen sin comer, pues ¿qué te lleva a pensar? Bueno, pues mejor que los eliminen como grupo social. No está tan lejos un razonamiento del otro, y ese es el riesgo que se corre con este tipo de discursos. Como mencioné, esta deshumanización tiene como muchas posibles consecuencias, y entre ellas es usarlos como trabajo forzado, porque aparte viene este discurso, y ya los tenemos presos, ¿por qué tenemos que mantenerlos? Son delincuentes que hicieron todo el mal y se merecen lo peor, y porque hay gente que tiene comida y ellos no. Entonces de ahí a decir, bueno, pues por lo menos pónganlos a trabajar, pues eso se llama trabajo forzado o esclavitud, y es algo que ya está sucediendo en El Salvador. Una investigación reciente del Faro documenta cómo los presos están siendo utilizados como mano de obra gratuita para proyectos personales de funcionarios de gobierno. Básicamente estamos asistiendo a trabajos forzados con los presos, lo que puede considerarse una forma moderna de esclavitud. Y todavía no entramos en el otro riesgo, porque no puede descartarse o menospreciarse que personas inocentes hayan sido acusadas injustamente y padezcan violaciones a sus derechos humanos sin haber hecho nada, algo que de hecho está documentado que ya ocurrió. Se han registrado detenciones y encarcelamientos arbitrarios, gente que apresan por solo cómo se ve o porque respondió nerviosa en el cuestionamiento. Y por si no fuera poco, la erosión discursiva de los derechos humanos se expande a otras áreas, por ejemplo la justicia, el periodismo y las organizaciones defensoras de derechos humanos. Una vez instalada la idea de que esas personas son de segunda categoría y no merecen lo mismo que los demás, es fácil que ese discurso sirva para atacar a otras personas que los defienden. Por ejemplo, los periodistas que denuncian violaciones a los derechos humanos son considerados aliados de los delincuentes y hostigados, como pasó con El Faro, un medio salvadoreño que tuvo que salir del país por el ambiente de hostilidad que vivía. Caso similar a las organizaciones civiles que se encargan de documentar las violaciones a derechos humanos o miembros de la justicia. Esto es algo que también está pasando en El Salvador. Hay acoso a los periodistas, acoso a organizaciones civiles y acoso a cualquiera que trate de poner, no digamos defender a los pandilleros, sino simplemente abogar porque no se les viole sus derechos humanos o no se llegue a los niveles de atrocidad en los que están viviendo. Por donde se le mire, la erosión de la idea de que todos los seres humanos merecemos los mismos derechos, independientemente de cualquier cosa, de que no importa lo que hayamos hecho, merecemos un mínimo. Si se rompe eso, se puede llegar a escenarios muy catastróficos que ya se están empezando a ver en El Salvador. Parte 3. La mano dura no funciona y por qué no deben adoptarla a otros países. Pero además de ser incorrecto éticamente y un riesgo para la democracia, vale la pena preguntarse si realmente la estrategia de mano dura funciona. Porque seguramente muchas personas dirán, bueno, si vale la pena en una balanza correr el riesgo de erosionar o violar los derechos humanos de criminales, mejor porque tengo paz. En una balanza termina siendo un saldo positivo, pero ¿de verdad es así? Lo cierto es que el discurso de mano dura y todo el peso de la ley es tan antiguo como la humanidad. Como ya vimos, en El Salvador ya se aplicó 2 veces sin mayor éxito y tuvo un mayor rebote de violencia. Prácticamente todos los países de América Latina, en algún momento de su historia reciente además, han intentado combatir el crimen con toda la fuerza del Estado y de la ley.
y terminan sin éxito y algunos con casos incrementados de violencia. Al final, las políticas de mano dura no funcionan porque no atienden las causas por las que comenzó la delincuencia. Tratan a todos los crímenes porque son lo mismo, y en países con impunidad, policías y militares deficientes, es muy común que se cometan abusos que terminan destruyendo aún más los lazos comunitarios e incrementando a su vez la violencia. Pensemos en el caso de El Salvador. De los 68,000 detenidos que hay ahorita, prácticamente todos son varones. La mayoría probablemente tiene hijos o familia, o madres o padres que cuidaban, que daban dinero, que obtenían y traían el pan a la casa de alguna u otra forma, ya sea cometiendo delitos o lo que fuera, pero daban recursos. ¿Qué va a pasar con esas familias ahora que no tienen su principal fuente de sustento económico? Quizá migren, quizás algunas se sostengan con las remesas que llegan de Estados Unidos, quizás otros se encuentren la forma de salir adelante de forma honesta, pero también es muy probable que muchos de ellos terminen delinquiendo, terminen integrándose en redes criminales que los ayuden a salir adelante, y eso a la vez va a incrementar la violencia. Es que esto no es nada nuevo, es algo que ya se ha visto muchísimas veces en América Latina, en México con la guerra contra el narcotráfico de Calderón, en Colombia con sus ciclos de violencia desde hace décadas, en Guatemala, Honduras, Haití, Brasil. Vaya, no hay país que se salve de esto. La mano dura como política para combatir la criminalidad no ha funcionado nunca y no lo hará. Ya es momento de aceptarlo. ¿O de plano creen que un tipo como Bukele, de 30 y tantos años, hará algo distinto que otros gobernantes que lo han hecho antes que él? Wow. Mejores dictadores que lo han intentado. Pero además, otra razón por la que es una pésima idea que países como México, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, el que sea, trate de adoptar El Salvador, es que ese país tiene unas características muy específicas que hace que ahí funcione, por ahora al menos, la estrategia de seguridad de Bukele. Empezando porque los líderes de la pandilla son conocidos y tienen relación con el Estado. Después están los tatuajes y los códigos de las pandillas que hacen que sea muy fácil identificarlos y por lo tanto capturarlos. Además es un territorio muy pequeño, lo cual facilita el control territorial y que las fuerzas de seguridad puedan detenerlo. Además es muy fácil moverse al extranjero, entrar y salir de Honduras, pasar a Nicaragua, hasta México y Estados Unidos. Son redes que tienen mucha facilidad para moverse, tampoco es como que capturaron a todos los pandilleros, muchos de ellos están fuera migrando y volverán, mantienen sus redes dentro del país. Y además las pandillas efectivamente tienen harta la sociedad de El Salvador, lo cual hace que sea fácil capturarlas, a diferencia de otros lados donde el crimen organizado puede tener raíces populares muy fuertes que los defiendan. El caso de México, por ejemplo, donde es sabido que el narcotráfico tiene redes de apoyo en la sociedad. En fin, todo esto hace que El Salvador tenga características que no tiene ningún otro país, en el cual sería imposible hacer lo que está haciendo Bukele y lograr resultados medianamente aceptables. Pero por supuesto que esto no le importa a la derecha de nuestros países, porque en el fondo no les preocupa a la gente, sino lo que quieren son obtener votos y capitalizar el miedo y la incertidumbre y el hartazgo de la sociedad latinoamericana en la inseguridad, que tienen a sus poblaciones cansadas de vivir la violencia, la inseguridad y los grupos criminales. Son derechas huérfanas de discurso y proyecto que tienen que recurrir a copiar propuestas de otros países y volver a intentar vender la idea de que hay que irse con todo contra la delincuencia sin saber realmente si dichas propuestas van a funcionar. Sobre el futuro de El Salvador es difícil hacer proyecciones, siempre, pero más difícil aún es ignorar la historia y ver las expresiones pasadas de lo que ha ocurrido en este tipo de estrategias de seguridad. Como dijo Monseñor Romero, un sacerdote salvadoreño defensor de los pobres y asesinado por la dictadura en 1980, mientras no se solucionen las causas estructurales de la violencia no será solucionada. Por lo pronto, Nayib Bukele se perfila para una reelección que, aunque está prohibida la Constitución, podrá llevarla a cabo porque tiene en la mano al Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial y el apoyo de la población, ciertamente, porque está teniendo resultados por ahora. Va que vuela para dictador, pero mientras habrá que estar muy al pendiente de lo que sucede en El Salvador. Por lo pronto, en nuestros países toca contener el virus autoritario de Nayib Bukele que se extiende por toda América Latina. Así que ya saben, si escuchan al tío, al abuelo, al morrito aplicar discursos como los de Bukele, pásenles este video de Altopías para que no se vayan con la pinta. La política de mano dura no funciona, nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Si llegaste hasta el final de este video, muchísimas gracias, neta me ayuda mucho que quedes hasta el final y hayas visto todo. Compártelo por ahí y si puedes suscribirte y darle like. Muchas gracias.